¿Qué pasaría si yo les dijera que el cerebro tiene una conexión específica para el corazón, también para el estómago, el diafragma, el intestino, el hígado y viceversa? Es decir, es una conexión bidireccional en donde, por ejemplo, si tenemos una neuroinflamación, podemos modificarlo a partir de un comportamiento microbiano o del microbioma. Todo esto es a través del nervio vago, que es una conexión directa, real, un cable que une el cerebro con todos nuestros órganos viscerales. ¿Qué pasaría si yo les dijera que nosotros podemos tocar, que podemos lograr masajear el nervio vago para lograr cumplir una función o la otra, hasta incluso trabajar alguna cuestión psicocognitiva, de la digestión más alta del estómago, más baja, la coherencia cardíaca, la función hepática? Todo esto lo podemos lograr ni más ni menos que realizando gárgaras. Y las gárgaras son ese gorgoteo, ¿no? Es decir, burbujear líquido específicamente, y hoy les voy a contar qué líquido, a qué temperatura, cuánto tiempo, cuántas veces por día, cuántos días, para el objetivo que quieran realizar. Porque no es lo mismo si nosotros, por ejemplo, estamos sufriendo de ansiedad o angustia o directamente neuroinflamación. Tenemos el cerebro inflamado. El cerebro también se inflama y no es únicamente una cuestión infecciosa. Puede estar inflamado porque tenemos una cuestión de hiperactividad mental con un estrés persistente que nos lleva el cortisol a las nubes. Al mismo tiempo, no tenemos los mejores hábitos de vida porque tenemos sedentarismo, mala alimentación, cero contacto con la naturaleza y sobre todo no dormimos de noche. Todo esto va a hacer que el cerebro se condicione en lo que sería una microglía proinflamatoria y vamos a tener un cerebro embotado, por lo cual vamos a sufrir todo tipo de situación psicocognitiva o psicoemocional, pero al mismo tiempo no vamos a tener energía, no vamos a tener ganas de hacer nada y sobre todo vamos a tener una mala interpretación del dolor. El dolor es una creación adentro de nuestro cerebro. Todo esto se tiene que trabajar de una manera específica con gárgaras. Ahora les voy a contar cómo, pero también muchas veces no logramos dormir. Es decir, nos acostamos en la noche y no nos dormimos, o peor aún, nos dormimos y nos despertamos cada 2 o 3 horas, ¿no? Las personas que lo están sufriendo saben que esto a las 3 de la mañana nosotros nos despertamos y no podemos volver a pegar un ojo, mínimo por media hora, 1 hora. Esto es realmente muy malo. Es hasta incluso peligroso porque el cerebro, a través del sistema linfático, así se llama, solo cuando dormimos más de 8 horas y por la noche puede desagotar todas las toxinas y metabolitos de desecho y también renutrirse. Si no dormís, nunca vas a lograr desagotar nada y esto te va a llevar a una neuroinflamación. Pero también podemos hablar de, por ejemplo, que queremos mejorar el funcionamiento del estómago, ¿no? Para todas aquellas personas que sufren de gastritis o reflujo gastroesofágico o acidez y no tienen muchas herramientas, están tomando estos antiácidos o inhibidores de la bomba de protones hace muchos años y esto tiene un efecto colateral muy grande y no saben cómo hacerlo. Bueno, a través de las gárgaras podemos indicarle al nervio vago que se dedique a digerir, porque el estómago sigue digiriendo a nivel biomecánico, sigue masticando lo que comemos, idealmente alimento, y además lo emulsiona con todos los jugos gástricos que son y deben ser bien ácidos. Ahora, por otro lado, más para el lado izquierdo específicamente, tenemos el corazón. Y muchas veces, cuando tenemos un estrés persistente, quizá, por algún trabajo que es un poco estresante y tenemos un jefe que nos está hostigando y verdugueando o no estamos conformes, tenemos alguna situación patológica con nuestra pareja, o nuestros hijos, o nuestros padres. Estamos bajo estrés permanente, no crónico, sino persistente. Esto va a hacer que se pierda lo que se llama coherencia cardíaca, y es que el corazón muchas veces tiene alguna cuestión disautonómica y empieza a tener o taquicardia o arritmias porque no podemos condicionar a la situación actual. Es decir, si nosotros estamos frente a la computadora trabajando y el corazón se nos sale del pecho, esto no es coherente. El corazón está intentando darnos energía para correr una maratón, o mejor dicho, escaparnos de un problema que no es un problema real específicamente, y en ese orden de cosas lo que está haciendo es dándonos mucha energía porque es lo que en realidad nuestro sistema autónomo necesitaría, pero no es la realidad. Entonces, a través de las gárgaras podemos hacer que el corazón entre en un ritmo coherente, pero sobre todo que esto se mantenga en el tiempo, porque si no, lo que vamos a hacer
sobre todo, es terminar medicados. Por otro lado, tenemos el diafragma, ¿no? Es el gran músculo que divide el cuerpo en dos y es realmente muy importante, tanto a nivel respiratorio como muchas otras funciones que no vienen al caso, pero sobre todo sí es importante entender que cuando el diafragma funciona mal, no solamente vamos a estar respirando mal, sino que también vamos a estar utilizando nuestros órganos viscerales de manera incorrecta. Y todo esto está completamente inervado, no solamente por el nervio frénico, sino también por el nervio vago. Acá cuando hablamos del nervio vago, estamos hablando de un nervio que le va a dar información a todo nuestro sistema visceral y muchas otras cosas más también, de si estamos en alerta o estamos en reposo, ¿no? Lo que se conoce como parasimpaticotonía o simpaticotonía. Simpaticotónico es cuando estamos bien alertas porque nos tenemos que proteger de algo. Y si estamos en simpaticotonía, no tenemos la capacidad de sentarnos a comer o digerir, no tenemos la capacidad de acostarnos a dormir y descansar. Otra cosa, el nervio vago se conecta directamente con el intestino. Esta es la famosa conexión intestino-cerebro que tanto les he nombrado a través de mis videos. La conexión del intestino con el cerebro es completamente bidireccional y para que tengan una idea, es realmente impresionante, pero solamente les voy a dar un pantallazo. El intestino tiene la misma cantidad y calidad de neuronas que la médula espinal. De hecho, las neuronas del intestino se gestan antes que las del cerebro. Entonces, cuando decimos que es el segundo cerebro, estamos cometiendo un error, porque en realidad es el primer cerebro, porque se gestan primero y aparte es el sistema nervioso entérico. Estas neuronas pueden modificar nuestro comportamiento. Por eso, si nosotros tenemos un microbioma disbiótico, y les voy nombrando estas palabras para que ya vayan manejando un vocabulario un poco más específico, vamos a tener neuroinflamación. Es así de fácil. Lo que le pase al intestino le va a pasar al cerebro. De hecho, la barrera hematoencefálica, la que recubre y protege el encéfalo, es como prima hermana de la barrera intestinal, esa que tanto cuidamos y que perdemos cuando tenemos una permeabilidad o hiperpermeabilidad intestinal. Imagínense la importancia de la conexión a través del nervio vago, del intestino y el cerebro, que lo que le pase a una estructura le va a pasar necesariamente a la otra. Y todo esto lo podemos manejar a partir de las gárgaras. Es realmente fantástico. Obviamente que no va a ser una cuestión milagrosa, pero sí les puedo asegurar que va a ser muy, muy útil en combinación con otros hábitos que ahora les cuento y algunos suplementos, pero sí van a ser una gran herramienta. Y finalmente, pero hay muchos más, pero para no darle a este video una gran longitud, tenemos el hígado. El hígado es el gran laboratorio del cuerpo y si funciona mal, todo funciona mal. Entonces, en ese orden de cosas, vamos a utilizar las gárgaras, sobre todo para regular la energía con la que trabaja el hígado, que va a ser más de 500 funciones en nuestro organismo, pero específicamente hoy nos interesa hablar de la cuestión desintoxicativa, es decir, desintoxicante, y también inmunitaria o inmunológica. Todo esto lo vamos a poder manejar. ¿Y cómo? ¿No? La pregunta es, ¿cómo puede ser que solamente poniéndonos agua en la boca y haciendo gárgaras podamos modificarlo? Y es así como se los cuento. El nervio vago va a atravesar todo el paladar blando y parte de la faringe, orofaringe, etc. Y cuando nosotros estemos haciendo las gárgaras, vamos a estar masajeándolo. Imagínense lo que pasaría si realizamos las gárgaras, por ejemplo, con agua fría, con agua tibia, con agua caliente, con aceite de coco, con orégano, con tomillo, con té verde. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Cuál elegimos? Y acá está la clave, porque por ejemplo, vamos a ir de arriba hacia abajo. Si nosotros queremos mejorar todo nuestro sistema psicocognitivo, tenemos algún problema de estrés persistente y estamos con una neuroinflamación. Además, por los malos hábitos que estamos llevando, no tenemos una buena capacidad inmunológica, por lo cual todo lo que tiene que ver con la replicación viral se apodera de la neuroglía y estamos además con un cerebro infectado. Obviamente, todo esto va a tener una repercusión muy grande en la cual vamos a sufrir fibromialgia, a lo mejor podemos terminar con Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, pero algo intermedio, algo previo, algo que podemos ver venir, tiene que ver con la neblina mental, con todo lo que tiene que ver con la inestabilidad permanente. No son mareos,
pero no estamos estables, si nosotros de un momento para el otro empezamos a tener fallas en la vista y no podemos enfocar bien, incluso poniéndonos los anteojos, así todo vemos mal, tiene que ver con que el cerebro está inflamado. Acá vamos a utilizar las gárgaras con agua fría para mejorar y modular, ¿no?, la función de la neuroglía. Vamos a poner un poquito, idealmente el 50% del vaso, vamos a llenar un vaso, mitad con agua fría y la otra mitad con té verde. A ver, las epigalocatequinas del té verde son realmente muy buenas y sobre todo para modular y regular el sistema neuroinmune. Vamos a poner un sorbito, no mucho, pero tampoco que nos quede corto. Y la técnica es no levantar mucho la cabeza, porque si levantamos mucho la cabeza, seguramente se va a abrir un poco la laringe, mejor dicho, y les puede entrar un poco de agua en el conducto, ¿no?, de los pulmones, y los va a hacer toser, o van a tener que interrumpirlo, o van a tener que tragar, y todo esto no es algo productivo. Tenemos que hacerlo de manera ordenada, porque imagínense que tenemos que estar entre 30 segundos y 60 segundos haciendo las gárgaras, pero además, muy importante, el sonido que vamos a realizar. Es decir, el sonido que tenemos que emitir cuando hacemos las gárgaras es tan importante como la temperatura y el aditivo que le vamos a poner al agua, porque esto estimula de forma hasta incluso más potente el nervio vago que la gárgara en sí. ¿Vieron el yoga que utiliza el OM? Bueno, esa es la frecuencia y el timbre que queremos utilizar. Ese es el sonido que vamos a emitir al mismo tiempo que hacemos las gárgaras, inclinando levemente la cabeza. Lo ideal es que no se caiga el agua hacia abajo de la boca, pero tampoco queremos que se vaya hacia adentro. Entonces, lo van a hacer durante 30-60 segundos con agua fría. Las epigalocatequinas del té verde van a hacer su trabajo y a partir de este sonido van a poder, después de un tiempo prudencial, y no tienen que volverse locos, no tienen que volverse locas. La idea acá no es que lo hagan especialmente y 100% 60 segundos, porque se pueden atragantar. Entonces háganlo 2-3 veces, háganlo todas las veces por día que quieran. No tiene contraindicaciones esto, no les va a producir ningún problema. Entonces acá lo que pueden hacer es intentarlo hasta que logren, sobre todo, mantenerlo durante 60 segundos de corrido. Y después lo tragan. Si queremos utilizar las gárgaras para mejorar la coherencia cardíaca, porque sentimos que quizá a veces estamos agitados o tenemos alguna palpitación, alguna arritmia, alguna taquicardia o directamente estamos con mucho estrés, el agua tiene que ser un poco más tibia, no tan fría, y lo vamos a hacer sobre todo cuando despertamos por la mañana y cuando nos vamos a acostar por la noche, y le vamos a poner sal marina, porque específicamente la sal, los electrolitos de la sal, va a ayudarnos a mejorar la función eléctrica del corazón y sobre todo de conexión del cerebro vía nervio vago con el corazón. Entonces, haciendo esto 30-60 segundos a la mañana y a la noche va a andar muy bien. Es un masaje cardíaco a través de la garganta o del paladar. Por otro lado, tenemos el estómago. Si queremos masajear el nervio vago desde las gárgaras para que esto mejore la función del estómago, ya sea por hiperclorhidria o hipoclorhidria, tenemos que utilizar básicamente agua tibia y le vamos a poner una infusión de menta y jengibre o idealmente manzanilla, es decir, cualquiera de estos tres o los tres en una proporción del 50%. Ojo, tengan cuidado que no les irrite la garganta, lo van a ir modulando, ustedes cada uno a su criterio, y esto lo vamos a hacer antes de comer. Dato importantísimo, como les comentaba al principio, si nosotros pretendemos comer y digerir correctamente, sobre todo a nivel del estómago, con un momento, ¿no?, con un estadio de simpaticotonía, es decir, con un estadio alterado de nuestro sistema emocional, no va a ocurrir. Tenemos que entenderlo, que tenemos que tranquilizarnos, tenemos que respirar y sobre todo tenemos que hacer gárgaras. Y poniendo el vinagre de manzana o la infusión de menta y jengibre, vamos a poder hacer antes de las comidas 30 segundos, idealmente si llegan un poquito más, mejor. Y esto va a predisponer a un estadio estomacal y del sistema parasimpático para digerir de manera óptima. Ahora, si hablamos del hígado, obviamente el cardo mariano es la estrella o melena de león, pero a mí me gusta mucho el cardo mariano. De hecho, también podemos utilizar el cardo mariano con romero. Vamos a utilizar agua tibia, un poquito más cálida, no caliente, pero más tirando hacia cálida. Y lo que vamos a hacer, sobre todo para mejorar la función hepática, es hacer gárgaras de 30 a 60 segundos, más tirando a 60, sobre todo después de las comidas. No antes,
pero esto nos va a ayudar muchísimo a que el hígado funcione de manera óptima. Y finalmente, pero no por eso menos importante ni muchísimo menos, tenemos lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que es lo que nos va a permitir dormir. La realidad es que si nosotros queremos hablar de poder dormir de noche, tenemos que poder hablar también de que el intestino funcione bien. Y la realidad es que si ya trabajamos el estómago, la coherencia cardíaca, el diafragma, el hígado, el intestino va a funcionar bien, porque ya el masaje a partir de las gárgaras va a mejorar el funcionamiento del intestino. Si quieren, pueden agregarle al del estómago o a la gárgara del hígado un poquito de limón, que esto va a estimular sobre todo los jugos pancreáticos, otro órgano más, y la digestión le va a caer mucho más liviana. Pero tienen que entender que si no podemos comer de manera coherente alimentos reales, esto básicamente no va a funcionar en ningún aspecto. Por eso, lo que les comentaba, que si quieren dormir y descansar mejor de noche, pueden utilizar la valeriana, que es algo que podemos tomar. De hecho, todos los suplementos que nosotros solemos tomar, podemos utilizarlo en parte, en una pequeña dosis, en la gárgara, porque esto va a hacer que podamos tomar el suplemento al mismo tiempo que estamos masajeando el nervio vago. Entonces, a la noche, con valeriana, sobre todo, y agua tibia a fría, porque obviamente tenemos que tranquilizarnos y el frío va a hacer que todo nuestro sistema nervioso baje de revoluciones. Dato importante, en esta última intervención de las gárgaras para mejorar el sueño, tienen que utilizar la respiración cuadrada. Yo les voy a hacer un video de qué es o cómo se implementa la respiración cuadrada para poder dormir, porque la combinación de gárgaras y este tipo de respiración, imagínense que mejorando todos los hábitos periféricos, todo lo que sería la epigenética, va a hacer que tengamos digestiones muy saludables, podamos dormir, descansar y reparar por la noche. Ojalá que les sirva toda esta información. De ser así, por favor, me lo dejan en los comentarios que lo quiero saber. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao.